We're just gonna put handcuffs on just for now. Sorry, just be cool. Where's the I'm knife? sorry, Dad. I'm sorry. I don't know what the fuck. I'm so fucking sorry, Mom. I'm sorry. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. Antes de comenzar a informar el caso, les agradezco por compartir, dejar su like y comentario, ya que de esta manera estaremos apoyando el caso, al igual que a todo el contenido de casos reales. El trágico caso de Sander Lida. Sander Lida, de 9 años, era conocido como el niño más dulce que tenía la sonrisa más grande. Era un niño tierno y adorable. Su madre, April, lo amaba incondicionalmente. Desafortunadamente, el pequeño Sander perdió la vida después de su primer día de clases. A él le gustaba mucho la escuela y estaba feliz porque quería hacer muchos amigos. I'm so sorry. I'm so Come here, sorry. come here. I'm so sorry. I'm so sorry. Stop. We're just gonna put handcuffs on just for now. Sorry, just be cool with my parents. I'm sorry. Where's the I'm knife? sorry, Dad. I'm sorry. I don't know what the fuck. I'm so sorry, Mom. I'm sorry. Please. I'm so sorry. You better pray to God he fucking El 5 de enero de 2023, la policía llegó a la casa de April, residente de Tulsa, Oklahoma. Estaban respondiendo a un incidente relacionado con un apuñalamiento, pero pronto se dieron cuenta de que la sospechosa era la hija de 12 años de April. La adolescente de 12 años había apuñalado repetidamente a su hermano Sander, de 9 años, en el pecho, mientras él dormía abajo en la casa familiar justo antes de la medianoche cuando su madre dormía arriba. April contó a las autoridades que había encontrado a su hijo en ese estado y su hija inmediatamente había salido corriendo. So, both my kids tonight. He was in bed. He was downstairs trying to sleep. I don't know why she even went down there. Like, what the hell was she? I don't understand any of it. All I know is I heard him screaming, like the worst scream ever. And I thought maybe he was having a nightmare, so I started to try to wake him up. And there's blood everywhere. And he said, "She stabbed me. She stabbed me." I was like, "Who?" And he started going in and out of consciousness, and so that's when they told me to put him on the floor, do chest compressions, and he could sleep downstairs, and I said yes. I wish I would have said no. Well, there's nothing. Don't blame yourself. There's nothing that you could have done But I differently. normally tell him no. El nombre del adolescente se está protegiendo por ser menor de edad. La adolescente no dudó en confesar lo que había hecho, tras lo cual April llamó a las autoridades e intentó iniciar compresiones en el pecho de su hijo Sander. Cuando llegó la policía, la adolescente sollozaba y exclamaba cuánto lo sentía. Para cualquier espectador externo, ella parecía una niña arrepentida que acababa de darse cuenta de la gravedad de la situación en la que de alguna manera se había encontrado. Mientras la escoltaban fuera de la casa familiar, se podía escuchar detrás de ella los sollozos de su angustiada madre, seguidos de gritos de ira por las acciones de su única hija. Mientras esposaban a la adolescente anónima de 12 años, April salió corriendo para confrontarla, a lo que su hija se disculpaba nuevamente, diciendo que no tiene idea de lo que pasó y que fue algo demoníaco. Y para todos los presentes que se encontraban en la escena, ciertamente parecía que había estado sucediendo algo siniestro, ya que no había ningún motivo comprensible a primera vista. Sin embargo, en ese momento, todavía era demasiado pronto para que las autoridades especularan. En un esfuerzo por calmar al adolescente, el oficial que le arrestó le preguntó en voz baja su edad y dónde estaba el cuchillo que usó para asesinar a su hermano. Ella inmediatamente admite que después del apuñalamiento
corrió escaleras arriba a su habitación y arrojó el cuchillo por la ventana. Mientras la caótica escena continúa desarrollándose, la adolescente solloza, repitiendo que no sabe qué pasó, ni qué la impulsó a cometer un acto tan brutal e impensable. Dentro de la casa, mientras la madre observaba, los paramédicos atendieron las heridas del niño, tratando desesperadamente de salvarle la vida. La criminal condujo obedientemente al oficial hacia donde ella había tirado el cuchillo y lo llevó a la parte trasera del edificio de apartamentos. Mientras lidera el camino, continúa disculpándose antes de agregar que sabe que es probable que la envíen a prisión por el resto de su vida. Mientras la policía busca el cuchillo, la criminal se sienta en el suelo con las piernas cruzadas y continúa sollozando y murmurando para sí misma, llamándose estúpida y loca. Luego, el oficial le pide que extienda las manos, tal vez sintiendo que hay una historia más profunda en el caso. Él le pregunta si tiene alguna herida, a lo que ella responde que tiene cortes en ambos brazos, pero que ella misma se había causado el daño. Esto nos da la primera pista sobre la mente del adolescente y la posibilidad de que en algún momento se estuviera autolesionando como medio para afrontar un factor estresante o una crisis no identificada. Luego, el oficial le quita las esposas y la sudadera con capucha para ver mejor los cortes en sus brazos. Entre lágrimas, la adolescente criminal detalló que los cortes tenían unos días y que solo se había realizado una herida autoinfligida esa noche. April pronto aparece al lado de su hija, claramente preocupada por lo que sucedería después y si su hija sería arrestada o simplemente llevada para evaluación. Pero en ese momento, las autoridades todavía estaban tratando de determinar los detalles del apuñalamiento. Mientras tanto, la adolescente fue detenida por un tiempo más. A lo largo de la terrible experiencia, la adolescente criminal sostiene que no sabe lo que pasó, y los oficiales, a pesar de las extrañas circunstancias, hacen todo lo posible para mantenerla tranquila. Mientras está detenida en la parte trasera de la patrulla, pregunta repetidamente si la enviarán a la cárcel, con el miedo palpable en su voz. Una vez más, los agentes intentan calmarla, animándola a respirar profundamente. En algún momento, pregunta por su hermano y solloza porque piensa que el pequeño nunca la perdonará. Tanto ella como April todavía tenían la esperanza de que el pequeño Xander saldría sano y salvo de esto. Las declaraciones de la hija de April hicieron que el caso fuera aún más desconcertante, ya que ella parecía genuinamente confundida por lo que había ocurrido. Después de que la policía llamó a los investigadores de la escena del crimen a la residencia, el oficial que la arrestó escoltó a la joven criminal a la comisaría. De regreso al hospital, comenzó la conversación entre April y el detective. El veredicto hasta el momento sobre el pequeño Xander fue que el resultado parecía positivo y que estaba estable y respirando en el hospital. Luego, April le explicó al oficial que su hija nunca antes había mostrado signos de agresividad o comportamiento perturbador. Esta es una afirmación que repetiría durante el interrogatorio y después. Alegó que Xander y su hija no tenían ningún problema entre ellos, aparte de la ocasional rivalidad entre hermanos común en la mayoría de los pequeños. April luego detalló cómo escuchó los gritos espeluznantes de su hijo Xander provenientes de abajo. Pensando que estaba teniendo una pesadilla, ella puso su mano sobre sus hombros para despertarlo, y solo entonces se dio cuenta de que estaba cubierto de sangre. Lamentablemente, a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, el pequeño Xander falleció a las 2:30 de la madrugada. A raíz de la muerte de su hijo, los amigos de April comenzaron una página de GoFundMe, en la que April proporcionaba periódicamente actualizaciones a amigos y seres queridos sobre el avance del caso. Dijo que mientras estuvo detenida, su hija se encontraba bien, se comportaba bien y recibía apoyo mental y emocional.
También afirmó que había daños potencialmente duraderos, probablemente en mente del adolescente. April también aclaró que antes del ataque no había problemas de comportamiento notables. Sin embargo, sí reveló que a su hija recientemente le habían retirado un medicamento no identificado que supuestamente se usaba para tratar su ADHD. El ADHD suele comenzar en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta. Puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o el trabajo. Los síntomas incluyen hiperactividad y atención limitada. El tratamiento incluye medicamentos y terapia conversacional. Cuando su hija empezó a cortarse, le retiraron la medicación. Algo extraño es que April inicialmente afirmó que su hija no se autolesionó, pero luego dio marcha atrás en esta afirmación a medida que se reveló más información al público. Según April, aunque a su hija le habían retirado la medicación, ya era demasiado tarde y el daño ya estaba hecho. Después de que la policía reveló al público las imágenes de la cámara corporal, se especuló que April había sido una madre algo negligente. Como su hija describió en las imágenes que ella y su hermano Xander a menudo se quedaban solos. April continuó negando con vehemencia cualquier negligencia, pero admitió que sentía que le había fallado a sus hijos. Con el tiempo, ella admitiría ante las estaciones de noticias que creía que su hija había estado atravesando un episodio maníaco y, de hecho, había estado pensando en apuñalar a su hermano durante al menos 2 semanas antes de que ocurriera el asesinato. Sin embargo, con respecto a este último detalle, April fue la última en enterarse, ya que solo se lo dijeron después de que los amigos de su hija dejaron escapar esta información, ya que su hija les había confiado sus oscuras fantasías siniestras. April añadió que en las semanas previas al incidente, su hija había estado actuando de forma extraña, desapareciendo de su habitación durante horas y horas. También supuestamente se autolesionó la noche antes de la muerte de Xander. Si bien April atribuyó la culpa a los efectos del medicamento, algunos se mostraron escépticos, como los médicos consultados por los investigadores, quienes afirmaron que es poco probable que un medicamento para el ADHD hubiera causado un episodio homicida como este. En una entrevista con la psiquiatra Angela Arnold, se arrojó más luz sobre la posible causa del asesinato. El ADHD se trata comúnmente con anfetaminas. Si bien se reconoció que hubo algunos efectos secundarios para la hija de April en el momento del asesinato, ella no estaba tomando la medicación y por lo tanto no se le podía culpar por sus acciones. La psiquiatra Angela especuló sobre un posible episodio psicótico breve y tal vez un diagnóstico erróneo de trastorno bipolar, que cuando se presenta en adolescentes a menudo puede confundirse con el medicamento del tratamiento que el adolescente tomaba. La muerte del pequeño Xander no es el único contacto de la familia con violencia grave. En 2017, el padre de Xander fue acusado de un delito grave de abuso animal en Missouri, por supuestamente torturar hasta la muerte al gatito de su hija. Los detalles de su caso están sellados, por lo que muchos de los detalles de su crimen siguen siendo desconocidos. Pero su madre ha afirmado en línea que los medicamentos pueden haber jugado un papel en la tragedia. Según la ley de Oklahoma, un menor de 13 años o más puede ser acusado como adulto por un delito como el asesinato. No está claro qué tan lejos estaba la adolescente de cumplir 13, pero si el ataque hubiera ocurrido después, podría haber enfrentado 5 años en un centro juvenil y el resto de su vida en una prisión para adultos. Como es tan joven, el proceso judicial es drásticamente diferente. Después de ser acusada, tiene la opción de estipular la petición del Estado o solicitar un nuevo juicio. Si el juicio sigue adelante, podría intentar una defensa por demencia e incluso
argumentar que estaba bajo la influencia o que había sido afectada drásticamente por el medicamento que su madre afirma que pudo haber sido el culpable. La adolescente anónima fue acusada del asesinato en primer grado de Sander Lida. Su caso se encuentra actualmente pendiente en el sistema de justicia juvenil. Su madre no ha hecho público cuál era ese medicamento. Carter Jennings, un abogado defensor criminal de Oklahoma que maneja casos juveniles, dijo a los medios que tendría pocas posibilidades de éxito con una defensa por demencia, porque arrojó el cuchillo por la ventana de su habitación después de huir del cuerpo sangrante de su hermano. Si la declaran culpable o estipula lo contrario, probablemente será sentenciada a pasar tiempo en un centro juvenil. Hay 2 en Tulsa, incluido el Centro Juvenil del Condado de Tulsa, a donde fue llevada después del ataque. Su sentencia se centrará en la rehabilitación y los centros no son divertidos. Ciertamente no es una prisión, pero en términos de centros juveniles, están bajo vigilancia. Pueden estar esposados, comer a determinadas horas y dormir a determinadas horas. No es una prisión, pero es un centro muy grave. Sería muy inusual que la adolescente anónima pasara más de unos pocos años en el centro, y que casi con seguridad no estaría allí hasta que cumpliera 18 años. Es poco probable que supere los 18 años debido a la corta edad que tiene. Esto es muy singular, pero cuando alguien es internado en una instalación como esa, puede ser por 6 meses, 1 año o 18 meses. April Lida carga con el tipo de dolor que ningún padre o madre debería soportar. ¿Creen que se podría haber evitado de alguna manera este crimen? Respondan en comentarios, amigos. Es muy importante para mí leerlos. Y eso es todo acerca del caso de Sander. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia, espero que estés teniendo un lindo viernes donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta el próximo video. Los quiero mucho, cuídense mucho y no se olviden de dar like y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.